Eran las 11:42 de la mañana de un miércoles cualquiera de octubre. Yo estaba en la cocina preparando agua de Jamaica cuando sonó el teléfono. Recuerdo que traía puestas mis pantuflas azules, esas que me regaló mi esposo antes de fallecer. Contesté sin pensar. La voz al otro lado era fría, masculina, profesional, sin ninguna emoción. Señora Patricia Morales, le habla del registro público de la propiedad. Su apartamento ubicado en la colonia Roma Norte ya fue vendido. Tiene hasta el viernes para retirar sus pertenencias. Después de esa fecha, todo lo que quede en el inmueble será desechado. Se me cayó el vaso de la mano. El vidrio se hizo pedazos contra el piso de la cocina. El agua de Jamaica se esparció como sangre sobre las baldosas blancas. Mis manos empezaron a temblar. Sentí como el aire se me atoraba en la garganta. Perdón, debe haber un error. Ese apartamento es mío. Yo no lo he vendido. Según nuestros registros, la venta se completó hace 3 semanas. Los documentos están en orden. La escritura está firmada. Los nuevos propietarios toman posesión el lunes. Colgué sin despedirme. Mis piernas ya no me sostenían. Me dejé caer en la silla del comedor. Marqué el número de mi hija Sofía con los dedos temblando tanto que me equivoqué 2 veces antes de lograrlo. Sonó 4 veces, 5, 6. Cuando al fin contestó, podía escuchar música de fondo. Risas. Ella estaba en algún restaurante. Mamá, estoy ocupada. ¿Qué pasa? Sofía, acabo de recibir una llamada. Dicen que el apartamento de la Roma fue vendido. Ese apartamento que tu papá y yo compramos hace 25 años. ¿Tú sabes algo de esto? Hubo un silencio que duró demasiado. Y entonces escuché algo que jamás olvidaré. Mi propia hija se rió, una risa seca, una risa cruel. Mamá, tú no necesitas más ese lugar, ni tus porquerías viejas que guardas ahí. ¿Cómo que no necesito? Sofía, ese apartamento es mío. ¿Qué está pasando? Ya hablamos de esto, mamá. Estás mayor. No puedes estar cuidando 2 propiedades. Miguel y yo nos encargamos de todo. Fue por tu bien. Colgó. Mi propia hija me colgó el teléfono. Me quedé ahí sentada, viendo cómo la mancha de Jamaica se secaba en el piso. El reloj de la pared marcaba las 12:05. Afuera, los niños jugaban en la calle. Un vendedor gritaba anunciando camotes. La vida seguía normal para todos, menos para mí. Pero lo que Sofía y Miguel no sabían, lo que ellos jamás imaginaron, era que en exactamente 47 días iban a descubrir que subestimar a su propia madre fue el error más grande de sus vidas. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y deja tu like. Y cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando mi historia. De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado. Ahora déjame contarte cómo empezó todo esto. Porque para entender lo que pasó ese miércoles de octubre, necesitas saber quién soy yo. ¿Quién era Sofía antes de convertirse en la mujer que me traicionó? Mi nombre es Patricia Morales. Tengo 61 años. Soy viuda desde hace 8 años. Mi esposo, Roberto, falleció de un infarto mientras dormía una madrugada de febrero del 2017. Esa mañana desperté y él ya no estaba. Así de simple, así de cruel. No hubo despedida, no hubo últimas palabras, solo el silencio. Roberto y yo estuvimos casados durante 34 años. Nos conocimos en 1983 en una fiesta de 15 años de una prima suya. Yo tenía 19 años y trabajaba como secretaria en un despacho de abogados. Él era ingeniero civil y acababa de conseguir su primer trabajo importante. Nos casamos 2 años después, un sábado lluvioso de junio en la iglesia de San Juan Bautista. Sofía nació en 1988. Fue nuestra única hija. Quizás ese fue el problema. La consentimos demasiado. Le dimos todo lo que nosotros nunca tuvimos. Roberto trabajaba 12 horas diarias para que a ella no le faltara nada. Yo dejé mi trabajo cuando ella nació. Quería dedicarme por completo a ser madre. Recuerdo la primera vez que Sofía fue al kinder. Llevaba un vestido amarillo con florecitas blancas que yo misma había bordado.
Me senté afuera del salón durante 3 horas porque no podía separarme de ella. La maestra tuvo que pedirme que me fuera. Esa noche, Sofía durmió abrazada a mí. Me dijo al oído: «Mamá, tú eres mi persona favorita en todo el mundo». Esas palabras, esas malditas palabras que ahora me duelen como cuchillos. En el 2006, cuando Sofía tenía 18 años, compramos el apartamento de la colonia Roma. Roberto acababa de recibir un bono importante por un proyecto que completó antes de tiempo. Fueron 280,000 pesos, una fortuna para nosotros en ese entonces. Invertimos todo ese dinero en ese apartamento. 2 recámaras, un baño completo, cocina integral, balcón con vista a la calle Orizaba. Roberto me dijo: «Patty, este lugar es para nuestro futuro. Cuando nos jubilemos, lo rentaremos. Será nuestro seguro». Pasamos 6 meses remodelándolo nosotros mismos los fines de semana. Roberto instaló los muebles de la cocina. Yo pinté las paredes de color beige claro. Sofía escogió las cortinas. Eran de tela floreada, con tonos verdes y amarillos. Todavía las tengo, o las tenía. Durante años, ese apartamento fue nuestro lugar especial. Los domingos íbamos los 3 a limpiar y a pasar el rato. Comprábamos tacos en el puesto de la esquina. Nos sentábamos en el balcón a ver pasar la gente. Sofía hacía su tarea en la mesa del comedor mientras Roberto y yo platicábamos sobre nuestros planes. «Cuando te cases, este lugar puede ser tuyo», le decía yo a Sofía. Ella sonreía. «No quiero casarme nunca, mamá. Quiero quedarme siempre con ustedes». Qué irónica es la vida, ¿verdad? En el 2012, Sofía conoció a Miguel. Él trabajaba en una empresa de tecnología. Tenía 28 años. Usaba camisas de marca y hablaba mucho de negocios y oportunidades. Desde el principio, algo en él no me gustó. Era su manera de mirar, como si todo el mundo le debiera algo, como si él fuera mejor que los demás. Pero Sofía estaba enamorada, y yo, como madre, quería que mi hija fuera feliz. Así que callé mis dudas. Guardé mis comentarios. Sonreí cuando ella me lo presentó. Les preparé comida cuando venían a visitarnos. Se casaron en el 2014, una boda grande en un salón de fiestas de Coyoacán. Roberto y yo gastamos 150,000 pesos en esa boda, la mitad de nuestros ahorros. Pero era nuestra única hija. Valía la pena. O eso creíamos. Después de la boda, las cosas empezaron a cambiar, poco a poco, tan lento que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Sofía empezó a visitarnos menos. Antes venía 2 o 3 veces por semana. Después fue 1 vez por semana. Luego cada 15 días. Las llamadas también disminuyeron. Cuando yo la llamaba, siempre estaba ocupada. Siempre tenía una junta. Siempre había algo más importante que hablar con su madre. Miguel nunca tuvo tiempo para nosotros. En las pocas cenas familiares a las que asistía, pasaba todo el tiempo viendo su celular. Contestaba llamadas durante la comida. Se iba temprano con excusas de trabajo. Pero yo seguía queriendo a mi hija. Seguía extrañándola. Seguía esperando que las cosas volvieran a ser como antes. Cuando Roberto murió, en el 2017, Sofía lloró en el funeral. Me abrazó. Me dijo que nunca me iba a dejar sola. Me prometió que siempre estaría ahí para mí. Durante los primeros meses después del funeral, cumplió esa promesa. Venía a verme 2 veces por semana. Me llevaba al mercado. Se quedaba a comer. Platicábamos de Roberto. Llorábamos juntas. Por un momento, sentí que había recuperado a mi hija. Pero eso no duró mucho. 6 meses después, las visitas volvieron a espaciarse. Y con ellas llegaron las peticiones de dinero. «Mamá, Miguel y yo estamos pensando abrir un negocio. ¿Nos podrías prestar 50,000 pesos? Te los devolvemos en 6 meses». Les presté los 50,000 pesos. Nunca me los devolvieron. 3 meses después: «Mamá, necesitamos remodelar la casa. El baño está muy viejo. ¿Nos podrías ayudar con 30,000? Les di los 30,000 pesos. 4 meses después: «Mamá, el coche de Miguel se descompuso. Necesitamos uno nuevo para el trabajo. ¿Podrías darnos 60,000 de enganche?» 60,000 más. En total, les presté o les di 140,000 pesos en menos de 2 años.
dinero que Roberto y yo habíamos ahorrado durante décadas, dinero de su seguro de vida, dinero que era para mi vejez. Pero ellos eran mi familia. Sofía era mi única hija. ¿Qué más podía hacer? El apartamento de la Roma lo mantuve cerrado después de la muerte de Roberto. No tenía fuerzas para ir ahí. Todo me recordaba a él. Pero pagaba los servicios religiosamente. Luz, agua, predial, 4.500 pesos cada mes. Era mi seguridad, mi plan B, mi herencia para Sofía. Lo que no sabía era que ese apartamento, ese lugar que representaba el esfuerzo de toda una vida, se convertiría en el escenario de mi mayor traición. Pero no me di cuenta de nada. Estaba ciega, ciega por el amor de madre, ciega por la esperanza de que mi hija seguía siendo la niña del vestido amarillo que me llamaba su persona favorita. No percibí cuándo las cosas comenzaron a cambiar de verdad, cuándo las señales dejaron de ser sutiles y se volvieron gritos que yo me negaba a escuchar. El primer incidente que debí haber tomado en serio, el primero de muchos que vendrían como una avalancha imparable, ocurrió el 12 de marzo del 2019. Era el cumpleaños de Sofía. Cumplía 31 años. Yo había pasado toda la mañana preparando su platillo favorito, mole poblano con arroz rojo. El mismo que le hacía desde que tenía 5 años y me pedía que lo preparara cada vez que se sentía triste o necesitaba consuelo. Me levanté a las 6 de la mañana solo para empezar. Compré el pollo más fresco del mercado, el de don Arturo que siempre me guardaba las mejores piezas porque sabía cuánto me importaba. Gasté 280 pesos solo en los ingredientes del mole: chile mulato, chile ancho, chocolate de Oaxaca del bueno, almendras, pasitas, cada ingrediente elegido con cuidado, todo de la mejor calidad que podía pagar. Llegué a su casa a las 6 de la tarde en punto. Había tomado 2 camiones para llegar porque el taxi estaba muy caro. Toqué el timbre con las manos llenas de toppers que todavía humeaban y despedían ese aroma que siempre la hacía sonreír cuando era niña. Miguel abrió la puerta. No me saludó. No sonrió. Ni siquiera hizo contacto visual. Solo se hizo a un lado como quien deja pasar a un extraño, como quien deja entrar al repartidor. Sofía está en el teléfono. Deja eso en la cocina. No fue un «Hola, Patricia». No fue un «Qué amable, gracias por venir». No fue un «Huele delicioso». Fue una orden seca, un mandato que no admitía conversación, un tono que me hizo sentir pequeña. Entré a la cocina intentando no tropezar con mis propios pies. Puse los toppers con cuidado sobre la barra de granito que ellos habían instalado hacía poco. Una barra cara, de esas que cuestan miles de pesos. Sofía estaba en la sala, recostada cómodamente en el sofá gris que yo les había ayudado a comprar cuando se mudaron a ese departamento. Hasta había dado el enganche, hablaba por teléfono animadamente y se reía a carcajadas. Esa risa que yo no escuchaba hacía meses cuando hablaba conmigo. Me vio entrar. Levantó la mano en un saludo rápido, desinteresado, mecánico, y siguió con su conversación como si yo fuera invisible, como si no importara. Esperé 20 minutos completos de pie en la cocina. El reloj de pared marcaba cada minuto con un tic-tac que resonaba en el silencio. Miguel pasó 2 veces frente a mí, camino al refrigerador. Ni siquiera me ofreció sentarme, ni un vaso de agua, ni un ¿gusta algo? Me quedé ahí parada sosteniendo mi bolsa, sintiéndome como una intrusa. Cuando Sofía por fin terminó su llamada con un «hablamos luego, amiga», se acercó a la cocina y abrió uno de los toppers sin mucho interés. Ni siquiera me preguntó cómo había estado. ¿Trajiste mole? Sí, mi amor, como te gusta. Lo preparé desde temprano con todo mi cariño, con el chocolate de Oaxaca que tanto te encanta, el que tu papá siempre decía que hacía el mejor mole del mundo. ¿Te acuerdas? Mencioné a Roberto esperando que eso la ablandara, que la hiciera recordar los buenos tiempos. Ay, mamá, por favor, ya no. Cerró los ojos con fastidio evidente. Ya no como ese tipo de comida. Estoy en dieta estricta desde hace meses. ¿No te acuerdas que te lo dije? Tiene muchísimas calorías, grasas saturadas, carbohidratos. Cerró el topper con un golpe seco. No probó ni un bocado. Ni siquiera lo olió.
Ni siquiera agradeció el esfuerzo. Miguel se rió desde la sala donde había vuelto a sentarse a ver televisión. Ya le habías dicho varias veces, Sofía. Tu mamá no entiende que ahora comemos diferente, comida saludable, no esas cosas pesadas de antes. Esas cosas pesadas. Así llamó al mole que me tomó 4 horas preparar. Al platillo que por años había sido el favorito de mi hija, a la receta que heredé de mi madre. Me quedé ahí parada con mi bolsa colgando del hombro. El peso de la decepción era físico, como si llevara piedras en el pecho. Sentí cómo se me hacía un nudo enorme en la garganta, cómo las lágrimas amenazaban con salir. Pero sonreí, como siempre. Siempre sonreí para no causar problemas, para no ser una carga. Bueno, no hay problema, mi amor. Lo puedes guardar para otro día. O se lo puedes dar a alguien más, a algún vecino que quizás... Sofía ya estaba de regreso en su celular, scrolleando sin prestar atención. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla. Sí, mamá. Lo que sea. Como quieras. Me fui de su casa media hora después, cargando los mismos toppers que había traído con tanta ilusión. Nadie me acompañó a la puerta. Nadie me dijo gracias. Nadie me preguntó cómo iba a regresar a casa. El mole que preparé con tanto amor, con tantas esperanzas de compartir un momento bonito, terminó en el refrigerador de mi casa. Lo comí sola durante 4 días seguidos. Cada bocado sabía amargo, sabía a humillación, a rechazo, a tiempo perdido. Pero me dije a mí misma, repitiéndolo como un mantra desesperado: está ocupada, tiene su vida, su matrimonio, sus compromisos, es normal, es parte de crecer, así son los adultos. El segundo incidente fue peor, mucho peor, un golpe directo al corazón. Fue el 23 de junio del mismo año, Día del Padre. Yo había organizado una comida especial para recordar a Roberto. Era una tradición que yo quería mantener viva, que él no fuera olvidado. Invité a Sofía, a Miguel, a mi hermana Carmen y a su esposo Ernesto. Preparé barbacoa, el platillo favorito de Roberto, el que pedía cada cumpleaños sin falta, el que comíamos en celebraciones. Gasté casi 500 pesos en la carne. Puse la mesa con el mantel que él amaba. Saqué las fotos de él. Encendí una veladora. Todos llegaron a tiempo menos Sofía y Miguel. Carmen llegó puntual a la 1 en punto con su postre de 3 leches. Ernesto trajo flores para decorar la mesa. Los esperamos sentados en la sala. 1 hora completa. 60 minutos mirando el reloj. Marqué 3 veces a su celular. Las 3 veces fue directo al buzón. Sonaba y sonaba hasta que la grabación me decía que dejara mensaje. No contestó ninguna. Finalmente, a las 3:30 de la tarde, cuando la comida ya estaba fría y todos estábamos incómodos, recibí un mensaje de texto. Simple, frío, sin emoción. Mamá, se nos complicó. No vamos a poder ir, luego nos vemos. Así, sin disculpas, sin explicación real, sin un lo sentimos mucho, sin un feliz Día del Padre a la memoria de papá. Nada. Mi hermana Carmen me vio leer el mensaje. Vio cómo mi cara se descomponía, cómo mis ojos se llenaban de lágrimas. Negó con la cabeza con una mezcla de tristeza profunda y coraje. Patricia, ya basta. Tienes que hablar seriamente con ella. Eso no se hace. Esto no está bien. Están ocupados, Carmen. Son jóvenes. Tienen compromisos. Tienen su vida. Siempre tenía excusas para ella. Siempre. Compromisos más importantes que honrar la memoria de su propio padre. Más importantes que estar con su madre en un día así. Por favor, hermana, despierta. Pero yo defendí a Sofía. Como siempre. Como una tonta. Siempre la defendí. Incluso cuando claramente no se lo merecía. Lo que descubrí después me dolió aún más. Me atravesó el corazón como una lanza. Una semana más tarde, estaba en Facebook viendo fotos de mis amigas. Sin querer, sin buscarlo, vi fotos de ese mismo día. Ese 23 de junio. Sofía y Miguel estaban en un restaurante elegante en Polanco. Uno de esos lugares con precios ridículos, donde el menú no tiene precios. Copas de vino tinto, platos decorados como obras de arte,
Sonrisas enormes, selfies. La foto perfecta de la pareja feliz. Habían preferido una comida cara, una tarde de lujo, a estar conmigo recordando a Roberto, al hombre que le dio la vida a Sofía, al hombre que trabajó hasta el cansancio para darle todo, pero seguí sin decir nada. Tragué el dolor. Lo guardé dentro como siempre hacía. El tercer incidente ocurrió el 4 de septiembre del 2019. Yo me enfermé gravemente. Una infección urinaria fuerte, de esas que te tumban, que me tuvo 3 días completos en cama con fiebre alta, 40 grados de temperatura, escalofríos, dolor terrible en la espalda que me hacía gritar. Mi vecina, la señora Guadalupe, una señora humilde que apenas me conocía desde hacía un año, fue quien me encontró tirada en el pasillo cuando intentaba ir al baño. Me llevó al doctor en su coche viejo porque yo no podía ni caminar. No podía levantarme sola sin que las piernas me fallaran. Llamé a Sofía desde el consultorio médico con la voz quebrada por la fiebre y el miedo. «Hija, por favor te lo suplico. Estoy en el doctor. Me siento muy mal, no puedo sola. ¿Podrías venir a ayudarme? Mamá, estoy en una junta importantísima. Una presentación que llevo preparando semanas. No puedo salir ahorita. Tómate lo que te recete el doctor y descansa en tu casa. Pero necesito que alguien vaya a la farmacia por las medicinas. Necesito que alguien me acompañe a casa. No puedo estar sola así, hija. Tengo mucha fiebre. Me siento muy mal». Escuché un suspiro profundo del otro lado. Un suspiro largo, exagerado, lleno de irritación y fastidio. «Mamá, por Dios, ya no eres una niña. Búscate la manera. Pídele a un vecino. O llama a la tía Carmen. Ella siempre tiene tiempo libre». Colgó. Ni siquiera esperó mi respuesta. El tono cortado resonó en mi oído. Me quedé ahí sentada en la sala de espera del consultorio con la receta temblando en mi mano. Las lágrimas se mezclaban con el sudor de la fiebre. La señora Guadalupe, que apenas me conocía desde hacía un año, que no me debía nada, fue quien me llevó a la farmacia. Fue quien pagó el taxi de regreso a mi casa porque yo no traía suficiente efectivo. Fue quien se quedó conmigo toda esa noche larga para asegurarse de que tomara mis medicinas a tiempo. Fue quien me preparó un té de manzanilla caliente y me puso paños fríos en la frente cuando la fiebre subía. Una vecina casi desconocida hizo lo que mi propia hija, la que yo parí con dolor, se negó a hacer. 3 días después, cuando la fiebre por fin bajó y ya me sentía un poco mejor pero todavía débil, Sofía me mandó un mensaje escueto. «¿Ya estás bien, mamá?» Nada más. 4 palabras frías. Ni una disculpa, ni una visita, ni un «perdóname por no haber estado». Nada. Mi amiga Rosa, a quien conozco desde hace 30 años, desde que éramos vecinas jóvenes y nuestros hijos jugaban juntos, vino a verme esa semana. Me trajo un caldo de pollo casero humeante en una olla grande. Nos sentamos en mi sala y le conté con detalle lo que había pasado. Todo. Desde la llamada hasta el abandono. «Patricia, por favor despierta de una vez. Esa muchacha te está usando descaradamente. Solo te busca cuando necesita dinero. Cuando tú la necesitas de verdad, desaparece. Eso no es amor, eso es conveniencia pura». «No digas eso, Rosa, por favor. Es mi hija, mi única hija. Solo está ocupada con su vida, con su trabajo, con su matrimonio». ¿Ocupada? ¿Tan ocupada que no puede venir media hora a ver a su madre gravemente enferma? Por favor, Patricia, abre los ojos de una vez. Pero no quise abrir los ojos, porque abrirlos significaba aceptar algo que me aterraba hasta los huesos. Aceptar que estaba perdiendo a mi hija. O peor aún, mucho peor, que ya la había perdido hacía mucho tiempo. El cuarto incidente fue el 19 de noviembre del 2019. Yo cumplí 55 años, una edad que nunca imaginé llegar sola, sin Roberto a mi lado. Ese año, Sofía ni siquiera me llamó. Ni un mensaje de texto, ni una felicitación por WhatsApp, ni un emoji, nada. Esperé todo el día como una tonta, como una niña esperando un regalo. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un salto de esperanza. Corría a contestar pensando que sería ella, pero no.
Llamaron mi hermana Carmen desde temprano, mis primas desde Puebla, mis amigas Rosa y Lupita, todos menos Sofía. A las 11 de la noche, después de pasar todo el día esperando, le mandé un mensaje intentando no sonar desesperada. «Hija, hoy fue mi cumpleaños», contestó 2 horas después, cuando ya era el día 20. «Ay, mamá, se me pasó por completo. Ando súper estresada con el trabajo. Felicidades atrasadas». Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada llorando en silencio, con la luz apagada para que los vecinos no me escucharan sollozar, abrazando la almohada que todavía guardaba el olor tenue de la loción de Roberto. Esa loción que ya no fabricaban, pero que yo conservaba en el cajón como un tesoro. ¿Cómo puede una madre sentirse tan absolutamente sola cuando su única hija está viva? ¿Cómo puede doler tanto el olvido? El quinto incidente fue el golpe más fuerte antes de la traición final, el que debió haberme hecho reaccionar. Ocurrió el 14 de febrero del 2020, Día del Amor y la Amistad. Yo le había comprado a Sofía un suéter hermoso de lana que vi en una tienda del centro. Color beige claro, suave como una nube, elegante, con botones de nácar. Me costó 900 pesos. Era dinero que no sobraba en mi presupuesto ajustado de pensión, pero quería hacerla feliz. Quería que supiera que seguía siendo importante para mí. Fui a su casa sin avisar esa tarde. Quería sorprenderla. Quería ver su cara iluminarse. Toqué el timbre con emoción, con el corazón acelerado. Miguel abrió la puerta con cara de fastidio total. «¿Qué haces aquí, Patricia?» «Vine a traerle un regalo a Sofía. Es Día del Amor». «¿Está?» «Está arreglándose. Vamos a salir. Tenemos reservación en un restaurante. Solo será un momento, 1 minuto nada más». Miguel no se movió de la puerta. Bloqueaba la entrada con su cuerpo grande. Me miraba de arriba abajo con desprecio evidente en sus ojos. «Mira, Patricia, ya te lo dije antes. No puedes venir así sin avisar. Esta es nuestra casa. Necesitamos nuestra privacidad. ¿Entiendes?» Nunca me había dicho eso antes. No así. No con esa dureza. Fue la primera vez que me habló así, directo, cruel, sin Sofía presente para suavizar sus palabras o poner excusas. «Perdón, yo solo quería traerle un detalle. Tú solo nada. La próxima vez, habla primero por teléfono. Y por favor, no traigas más regalos. Sofía tiene suficientes cosas. No necesita más». Cerró la puerta en mi cara. Un portazo fuerte que resonó en el pasillo. Me quedé parada en el pasillo del edificio, con la bolsa del regalo en la mano. Sentí cómo las piernas me temblaban violentamente, cómo el pecho se me apretaba hasta no poder respirar, cómo la humillación me quemaba la cara. Bajé las escaleras porque no quería esperar el elevador. No quería que nadie me viera llorar. No quería encontrarme con ningún vecino. Cuando llegué a mi casa, le mandé un mensaje a Sofía contándole exactamente lo que había pasado. Esperaba que ella se molestara con Miguel, que me defendiera, que me dijera que su esposo había estado fuera de lugar, que viniera a disculparse. Su respuesta llegó 3 horas después. «Mamá, Miguel tiene razón. No puedes llegar así de sorpresa. Invades nuestro espacio. Por favor, entiéndelo. Respeta nuestros límites». Esas palabras me dolieron más que el portazo de Miguel. Mucho más. Mi hermana Carmen vino a visitarme 2 días después. Me encontró llorando en la cocina, todavía con el suéter sin abrir sobre la mesa. «Ya no puedo más, Carmen. Siento que perdí a mi hija para siempre». «No la perdiste, Patricia. Ella te perdió a ti. Ella eligió a ese hombre sobre su propia madre. Y tú sigues dándole dinero, sigues aguantando humillaciones. ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? Es que es mi hija, mi única hija. Si yo no estoy para ella, ¿quién va a estar?» Carmen me tomó de las manos con fuerza. Me miró fijamente a los ojos con lágrimas en los suyos. «Ella no está para ti. Eso es lo que tienes que entender de una vez. Y algún día esto va a terminar muy mal. Lo presiento en el alma». Ojalá le hubiera hecho caso a Carmen. Ojalá hubiera escuchado a Rosa. Ojalá hubiera escuchado esa voz dentro de mí que gritaba que algo andaba terriblemente mal. Pero el amor de madre es ciego, es terco, es ingenuo, es ilimitado.
Y yo pagué el precio de esa ingenuidad. El sexto incidente, el que debió haberme abierto los ojos definitivamente, pasó el 3 de julio del 2020. Plena pandemia, los peores días. Yo llevaba 4 meses encerrada en mi casa, sola, asustada, aterrada por las noticias, viendo las noticias de gente que moría sin poder despedirse de sus familias, hospitales saturados, ambulancias que no llegaban. Sofía no me había visitado en todo ese tiempo, ni una sola vez, ni siquiera desde la puerta. Me decía que era por precaución, que no quería contagiarme porque yo era población vulnerable, y yo lo entendía, o eso quería creer con toda mi alma. Pero ese día, scrolleando en Facebook sin querer mientras tomaba café, vi algo que me partió el corazón en 1000 pedazos. Fotos recientes de Sofía y Miguel en una reunión con amigos, en una casa con alberca grande, todos juntos, sin cubrebocas, sin sana distancia, riendo, abrazados, brindando con cerveza. Podían juntarse con amigos, pero no podían venir a ver a la madre que estaba sola y aterrada. Les marqué con las manos temblorosas de rabia y tristeza. Sofía contestó molesta, con ruido de fondo. «¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupada, estoy con gente ahora. Vi tus fotos en Facebook, están con amigos, en plena pandemia». Silencio. Un silencio incómodo y largo. Podía escuchar voces y risas detrás. ¿Me estás espiando en redes sociales? Dios, mamá, necesitas conseguir una vida. Esto es acoso. Solo quiero saber por qué puedes ver a tus amigos pero no a tu madre que está sola. Porque con mis amigos no tengo que aguantar reclamos constantes ni dramas. Adiós, mamá. Colgó sin darme oportunidad de responder, sin dejarme hablar. Esa noche pensé en Roberto hasta que me dolió el alma físicamente, en cuánto lo extrañaba, en cuánto necesitaba su presencia, en cómo él siempre supo poner límites con Sofía cuando se portaba mal de niña. Yo siempre fui la débil, la que cedía, la que perdonaba todo, la que no sabía decir no, y ahora estaba pagando las consecuencias de esa debilidad. Pero aún así, cuando Sofía me pidió más dinero en agosto de ese año, se lo di sin dudar. 20,000 pesos para una emergencia que nunca me explicó. 20,000 pesos de mis ahorros. Seguí siendo la tonta, la madre ingenua que creía que el amor lo curaría todo, que todo mejoraría. Lo que no sabía era que mientras yo me consumía en soledad y daba hasta mi último peso, Sofía y Miguel ya estaban planeando algo. Algo terrible y premeditado que me quitaría lo único de valor que me quedaba. Pero eso todavía no lo descubrí. Seguía ciega. Seguía esperando que mi hija volviera a ser la niña que me abrazaba y me llamaba su persona favorita en el mundo. No me di cuenta de que esa niña había muerto hacía mucho tiempo, y en su lugar había quedado una desconocida que me vería como un obstáculo, como algo de lo que deshacerse. Todo empeoró drásticamente en enero del 2021. Fue cuando comenzó la verdadera pesadilla, la pesadilla que me perseguiría en sueños. La escalada imparable que me llevaría hasta ese miércoles maldito de octubre, cuando recibí la llamada que cambiaría todo para siempre. La llamada que dividiría mi vida en dos, antes y después. El primer golpe llegó el 11 de enero. Yo había ido al súper temprano esa mañana, casi al abrir, y gasté 500 pesos en ingredientes para hacer tamales. Cada peso contado porque mi pensión no daba para mucho. Los tamales eran la tradición sagrada de nuestra familia cada día de Reyes. Roberto y yo llevábamos más de 20 años haciéndolos juntos. Era nuestro ritual de amor. Nos levantábamos a las 5 de la mañana cuando todavía estaba oscuro. Preparábamos la masa con paciencia, el relleno con cuidado. Nos tomaba todo el día, pero nos encantaba. Después de su muerte, yo seguí con la tradición religiosamente. Era mi manera de mantenerlo vivo, de sentirlo cerca, de recordar esos momentos felices. Ese año quise compartir esa tradición con Sofía. Quería que recordara los buenos tiempos. Quería reconectarla con sus raíces. Le mandé un mensaje con esperanza. «Hija, hice tamales como antes, como cuando eras niña. ¿Quieres que te lleve?» La respuesta llegó 4 horas eternas después. «No, gracias».
Miguel y yo ya cenamos. Nada más. No un gracias por pensar en mí. No un qué lindo, mamá. No un guárdalos para otro día. No un qué bonito recuerdo. Solo un rechazo frío y cortante. Como un portazo en la cara. Los tamales se quedaron en mi refrigerador. Docenas de ellos. Horas de trabajo. Regalé la mitad a la señora Guadalupe, quien los recibió con agradecimiento genuino y me abrazó con cariño. El resto lo comí sola durante una semana entera. Cada bocado sabía a soledad, a rechazo, a tradiciones perdidas. Pero eso fue solo el principio de lo que vendría. El primer escalón de una escalera descendente. El 18 de febrero tuve que ir al hospital de emergencia. Me dolía mucho el pecho, un dolor punzante, agudo, que me quitaba el aire. Pensé que era un infarto. El miedo me paralizaba completamente. Recordaba vívidamente cómo había muerto Roberto. Sin avisos, sin señales previas, sin tiempo para despedirse. Solo el silencio eterno. Llamé a Sofía desde el taxi que me llevaba a urgencias con las manos temblorosas. El taxista me miraba preocupado por el espejo retrovisor. «Hija, por favor te lo suplico, me siento muy mal del corazón. Voy al hospital. ¿Puedes venir a acompañarme? Tengo mucho miedo». «Mamá, otra vez con tus dramas. Siempre es algo. Siempre estás enferma de algo. Ya me estás cansando». «No son dramas, Sofía. De verdad me duele horrible. Siento que me voy a morir. Tengo mucho miedo». Escuché que Miguel le decía algo en el fondo. Algo que no alcancé a oír bien. Sofía se rió. Esa risa que me dolió como una bofetada en plena cara. «Ay, mamá, por favor no exageres. Seguro es ansiedad nada más. Eres hipocondríaca. Tómate un té y ya. No puedo ir ahorita. Tengo cosas importantes que hacer». «Pero estoy sola, hija. Si me pasa algo malo no tengo a nadie». «No te va a pasar nada. Siempre exageras todo. Siempre haces drama por todo. Adiós». Colgó sin darme tiempo a responder, sin escuchar mi súplica. Entré sola a ese hospital frío e impersonal. Me hicieron un electrocardiograma con cables pegados por todo el pecho. Análisis de sangre que dolieron. Radiografías donde tuve que quedarme quieta respirando hondo. Estuve ahí 5 horas largas, 5 horas eternas, sola en una camilla fría que olía a desinfectante y miedo, viendo cómo otras familias acompañaban a sus enfermos, hijos jóvenes que sostenían las manos arrugadas de sus madres, que les acariciaban el pelo, esposos que esperaban preocupados afuera de los consultorios, caminando de un lado a otro. Yo no tenía a nadie, absolutamente a nadie en este mundo. El diagnóstico fue reflujo gástrico y ansiedad severa. Nada grave físicamente. El doctor me dijo que debía cuidar mi salud mental. Pero el dolor que sentí en mi alma ese día fue peor que cualquier dolor físico que hubiera experimentado. Fue un dolor que no tiene medicina. Cuando salí del hospital, eran las 8 de la noche. Hacía frío. Llovía fuerte. El cielo estaba negro. Tuve que esperar media hora bajo la lluvia para conseguir un taxi porque no había. Llegué a mi casa temblando de frío, empapada hasta los huesos, exhausta emocionalmente, sintiéndome la persona más sola del universo. Le mandé un mensaje a Sofía. Ya salí del hospital. Todo bien. Era ansiedad. Vio el mensaje inmediatamente. Las 2 palomitas azules de WhatsApp me lo confirmaron, pero no contestó. Ni esa noche, ni al día siguiente, ni al otro. Silencio absoluto. Mi hermana Carmen se enteró 2 días después y fue a visitarme preocupada. Cuando le conté con detalle lo que había pasado, explotó de coraje. «Ya basta, Patricia. ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? Ibas al hospital pensando que te morías y ella ni siquiera fue a verte, ni siquiera contestó». «Es que está ocupada con su trabajo, Carmen. Tiene muchas responsabilidades». «No me vengas con eso. Yo también estoy ocupada. Rosa está ocupada. Todos estamos ocupados». Pero cuando alguien a quien quieres de verdad te necesita, dejas todo y vas. Eso es familia. Eso es amor verdadero. Lo demás son excusas. Tenía razón. Toda la razón del mundo. Pero yo seguía sin poder aceptarlo.
Seguía encontrando excusas patéticas para justificar lo injustificable. Recuerdo perfectamente que esa noche me senté en la cama que compartí con Roberto durante 34 años. Nuestra cama, nuestro refugio. Saqué del cajón una foto vieja y amarillenta. Era del cumpleaños número 7 de Sofía. Ella estaba soplando las velitas con los ojos cerrados, pidiendo un deseo. Roberto y yo estábamos a sus lados, abrazándola. Los tres sonreíamos. Los tres éramos felices, tan inocentes. Roberto, susurré en la oscuridad de la habitación. ¿Qué hice mal? ¿Dónde perdí a nuestra hija? ¿Qué debía ser diferente? Pero Roberto ya no estaba para responderme, y yo estaba más sola que nunca en este mundo enorme y frío. El siguiente golpe llegó el 23 de marzo. Era mi aniversario de bodas. 36 años desde que Roberto y yo nos casamos en aquella iglesia pequeña del centro. 4 años largos y dolorosos desde su muerte. Ese día siempre iba al panteón sin falta. Llevaba flores frescas. Le platicaba a Roberto cómo iba mi vida. Lloraba un rato. Era mi ritual, mi terapia, mi manera de mantener viva nuestra historia de amor. Ese año quise que Sofía me acompañara. Quería compartir ese momento con ella. Le escribí: «Hija, hoy es el aniversario de bodas. ¿Quieres ir conmigo al panteón a visitar a tu papá? Podríamos llevar sus flores favoritas». La respuesta fue brutal y directa. «Mamá, papá está muerto. Ir al panteón no va a cambiar nada. No va a resucitar. Necesitas superarlo ya. Han pasado 4 años. Ya es suficiente». Leí ese mensaje 10 veces. Cada vez me dolía más profundamente, como si las palabras se clavaran más hondo. ¿Superar la muerte de mi esposo? ¿Así nada más? Como si 34 años de matrimonio pudieran borrarse porque ya habían pasado 4 años. Como si el amor tuviera fecha de caducidad. Fui sola al panteón. Tomé 2 camiones. Compré rosas blancas frescas en el mercado, las favoritas de Roberto, las que le regalaba cada aniversario. Me senté frente a su tumba y lloré durante 2 horas sin parar. Le conté todo, cada detalle doloroso. Le dije cuánto lo extrañaba, cuánto necesitaba su consejo. Le dije que nuestra hija se había convertido en alguien que yo ya no reconocía. «Ojalá estuvieras aquí, mi amor. Tú sabrías qué hacer. Tú siempre supiste cómo hablar con ella. Tú eras el fuerte». Cuando regresé a mi casa esa tarde, me sentía vacía por dentro, como si algo dentro de mí se hubiera roto definitivamente, como si una parte de mí hubiera muerto. Pero aún así, cuando Sofía me llamó 3 semanas después, pidiendo dinero otra vez, se lo di sin pensarlo. «Mamá, el negocio de Miguel necesita capital urgente. Estamos en una crisis. ¿Nos podrías prestar 40,000 pesos? Te los devolvemos en 6 meses». 40,000 pesos que apenas me quedaban de los ahorros de toda una vida. 40,000 pesos que necesitaba para mis gastos mensuales, para mis medicinas que cada vez eran más caras, para mi futuro cada vez más incierto. Pero se los di. Transferí el dinero ese mismo día, porque seguía siendo mi hija, porque seguía teniendo la esperanza de que cambiaría, de que volvería a ser mi niña. Junio del 2021 trajo el peor cumpleaños de mi vida. Cumplí 57 años. Decidí organizar una pequeña cena íntima en mi casa. Invité a Sofía, a Miguel, a Carmen y a Rosa. Preparé lasaña desde temprano siguiendo la receta de mi madre. Compré un pastel bonito de chocolate en la pastelería de la esquina. Gasté 700 pesos entre todo, dinero que apenas tenía pero que invertí con amor. Todos confirmaron que irían. Todos menos Sofía, que dijo con indiferencia: «A ver si puedo». Esa respuesta debió haberme advertido. El día de mi cumpleaños, arreglé mi casa con cariño. Limpié todo. Puse la mesa bonita con el mantel bueno. Saqué los platos finos que solo usaba en ocasiones especiales. Calenté la lasaña. Puse las velitas de colores en el pastel. Me vestí bonita. Carmen llegó puntual a las 7. Rosa a las 7:15 con un ramo de flores. Las 3 nos sentamos a esperar a Sofía y Miguel. 8 de la noche. Nada. 8:30. Le marqué. No contestó. Buzón.
9 de la noche. Le mandé mensaje. ¿Vienen? Los estamos esperando. Mamá, se nos complicó. No vamos a poder. Felicidades. Así, por mensaje frío. Ni siquiera tuvo el valor de llamarme por teléfono, ni una explicación. Carmen tiró su servilleta sobre la mesa con coraje contenido. Ya no puedo ver esto, Patricia. Ya no puedo verte sufrir así. Me duele el alma. Rosa me abrazó fuerte mientras yo lloraba sin control. Lloraba de humillación, de vergüenza, de dolor profundo, porque mi propia hija había preferido no venir a mi cumpleaños, y yo había defendido tanto su ausencia que ahora no tenía palabras para justificarla. Cortamos el pastel las 3 solas, cantamos las mañanitas sin ganas, con la voz quebrada, comimos lasaña que sabía a ceniza, a nada, a tristeza. Y cuando se fueron, me quedé en mi sala rodeada de platos sucios y un pastel a medias que nadie más comería. Apagué las velitas que nadie sopló. Esa noche llamé a Sofía. Necesitaba hablar, necesitaba entender qué había hecho mal. ¿Qué quieres, mamá? Es tarde ya. ¿Por qué no viniste? Era mi cumpleaños, Sofía. Te estuve esperando toda la noche. Preparé tu lasaña favorita. Ya te dije que se nos complicó. No insistas. ¿Qué se les complicó exactamente? ¿Qué era más importante que venir a ver a tu madre en su cumpleaños? Ay, mamá, no seas dramática. Los cumpleaños no son importantes. Ya estás grande. No eres una niña que necesita fiesta. Sentí como algo dentro de mí se quebraba, como cuando se rompe un vidrio. Ese sonido silencioso, pero definitivo. Yo nunca me perdí ninguno de tus cumpleaños, Sofía. Desde que naciste hasta hoy. 33 cumpleaños. Nunca falté a uno solo, ni cuando estaba enferma. Bueno, pues yo no soy como tú. Yo tengo una vida, tengo responsabilidades reales. No puedo estar todo el tiempo atendiendo tus necesidades emocionales. Ya eres adulta. Miguel gritó algo en el fondo. Sofía se rió. Tengo que colgar, mamá. Miguel dice que ya fue suficiente drama por hoy. Adiós. Y colgó sin más. Me quedé con el teléfono en la mano, sentada en mi sillón viejo, a oscuras. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí algo diferente al dolor. Sentí rabia, rabia pura. Rabia contra Sofía, contra Miguel, contra mí misma por permitir todo esto durante tanto tiempo, por ser tan débil. Pero la rabia no duró mucho. Al día siguiente, volví a justificarla. Volví a decirme que estaba pasando por algo difícil, que el estrés del negocio la hacía comportarse así, que en el fondo seguía siendo mi niña, mi bebé. Qué equivocada estaba. Agosto del 2021 fue cuando empecé a notar algo raro, algo que me puso nerviosa. Sofía me llamó un martes por la tarde, algo inusual porque ella nunca me llamaba, nunca. Siempre era yo quien la buscaba desesperadamente. Mamá, necesito que me des las escrituras del apartamento de la Roma, las originales. Mi corazón dio un salto violento. Una alarma se encendió. ¿Las escrituras? ¿Para qué las necesitas? Miguel y yo estamos pensando en renovar el lugar completamente, rentarlo bien. Así podrías tener un ingreso fijo cada mes. Te ayudaría mucho económicamente. Podrías vivir mejor. Algo en su voz me puso nerviosa, un tono falso, pero quería creerle. Quería creer que por fin estaba pensando en mí. No sé, Sofía, ese lugar es muy importante para mí. Tiene muchos recuerdos de tu papá. Ahí pasamos momentos hermosos. Por eso mismo, mamá, está completamente abandonado, se está echando a perder. Es un desperdicio. Déjanos ayudarte a sacarle provecho. Pero yo puedo encargarme sola. No necesito... Mamá, ya no estás para esas cosas. Eres mayor. Ya tienes 60 años. Déjanos a nosotros que somos jóvenes y sabemos de negocios. Esa frase, ya no estás para esas cosas, como si yo fuera inútil, senil, como si mis 60 años me convirtieran en alguien incapaz de pensar, de decidir. Lo voy a pensar, le dije con firmeza inusual en mí. No hay nada que pensar, mamá. Es lo mejor para ti. Es lógico. Te llamo mañana para que me las des. Colgó antes de que pudiera responder.
Esa noche no pude dormir ni un minuto. Algo me decía que no debía darle esas escrituras. Una vocecita interna gritaba peligro. Pero era mi hija. ¿Por qué desconfiaría de mi propia hija? Al día siguiente, Sofía me volvió a llamar. Y al siguiente, cada vez más insistente, cada vez más molesta cuando yo le decía que todavía no decidía. ¿Qué tanto tienes que pensar, mamá? Solo queremos ayudarte. ¿O es que desconfías de tu propia hija? ¿Eso piensas de mí? Esas palabras me hicieron sentir culpable, como una mala madre. Quizás tenía razón. Quizás yo estaba siendo paranoica. Quizás ellos solo querían ayudar. Pero nunca les di las escrituras. Algo me detuvo. Una vocecita interior que me decía que no lo hiciera. El único momento de lucidez que tuve. Lo que no sabía era que Sofía y Miguel ya habían encontrado otra manera. Una manera que no requería mi permiso. Una manera ilegal. Una manera cruel y premeditada. Septiembre pasó lento y pesado. Sofía dejó de insistir con las escrituras de repente. Pensé que había olvidado el asunto. Me sentí aliviada. Respiré tranquila, pero el alivio duró poco. En octubre, 2 semanas antes de aquella llamada fatal, noté algo extraño. Recibí un correo del predial. Decía que había inconsistencias en el registro de mi apartamento, que me presentara a aclarar urgentemente. Llamé a la oficina inmediatamente con manos temblorosas. Me dijeron que alguien había solicitado información sobre el inmueble, que había movimientos extraños en el sistema, movimientos recientes. ¿Qué tipo de movimientos? No puedo darle esa información por teléfono, señora. Tiene que venir en persona con identificación. Fui al día siguiente temprano. Hice fila durante 2 horas interminables. Cuando finalmente me atendieron, me dijeron que no había nada de qué preocuparse, que probablemente fue un error del sistema, un glitch. Pero yo seguía sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Le conté a Rosa esa tarde. Ella me dijo con seriedad: Patricia, cuida tus documentos. No dejes que nadie tenga acceso a tus papeles importantes. Guárdalos bien. Tenía razón. Esa misma tarde saqué todas las escrituras de mi apartamento del cajón. Los documentos originales que Roberto y yo firmamos en el 2006. Nuestros nombres, nuestras firmas. Los guardé en una caja fuerte pequeña que tenía escondida en mi closet. Una caja que solo yo sabía que existía. Y fue esa decisión, esa simple pero crucial decisión de proteger mis documentos, lo que eventualmente me salvaría la vida. Porque una semana después llegó aquella llamada. Aquella voz fría e impersonal que me dijo que mi apartamento había sido vendido. Que Sofía y Miguel habían hecho lo impensable. Habían falsificado mi firma. Habían vendido mi propiedad. Habían traicionado mi confianza de la manera más vil y calculada posible. Y cuando confronté a Sofía, cuando le pregunté llorando cómo era posible que hubiera hecho algo así, se rió. Se rió en mi cara con crueldad y me dijo que yo no necesitaba ese lugar, que no necesitaba mis porquerías viejas, que era para mi bien. Fue en ese momento cuando tomé la decisión que cambiaría todo. La decisión de dejar de ser la madre ingenua, débil y sumisa, y convertirme en alguien que iba a pelear por lo suyo. Porque lo que Sofía y Miguel no sabían, lo que jamás imaginaron en su arrogancia, era que yo tenía los documentos originales. Tenía las pruebas. Y tenía el coraje que solo nace de la traición más profunda. Después de colgar el teléfono con Sofía ese miércoles maldito de octubre, me quedé sentada en mi cocina durante 1 hora completa. Tal vez más. Perdí la noción del tiempo. No me moví ni un centímetro. No lloré. Ni una lágrima salió de mis ojos. Solo sentía un vacío enorme y devastador en el pecho, como si alguien hubiera metido la mano directamente dentro de mi cuerpo y me hubiera arrancado el corazón todavía latiendo. Un hueco negro donde antes había esperanza, donde antes había amor maternal. Pero entonces algo cambió drásticamente. Una chispa pequeña pero poderosa. Un destello de claridad que cortó la niebla. Una lucidez que no había sentido en años. Desde antes de la muerte de Roberto, quizás. Desde antes de convertirme en esta mujer débil que permitía todo.
Me levanté de esa silla con una fuerza que no sabía que tenía, con una determinación que me sorprendió. Fui directamente a mi closet. Aparté la ropa vieja que ya no usaba. Moví las cajas de zapatos polvorientas. Saqué la caja fuerte que tenía escondida detrás de todo, detrás de las maletas viejas. La abrí con manos temblorosas. Los números de la combinación bailaban frente a mis ojos. Tuve que intentarlo 2 veces. Ahí estaban. Las escrituras originales. Los documentos sagrados que Roberto y yo firmamos en junio del 2006. Mi nombre escrito con tinta azul. Su nombre junto al mío. Nuestras firmas auténticas. Todo original. Todo legal. Todo real. Todo nuestro. Si alguien había vendido mi apartamento, había usado documentos completamente falsos. Había cometido un delito grave, un fraude. Tomé mi bolsa. Guardé las escrituras con cuidado, envolviéndolas en una bolsa plástica, y salí de mi casa con una determinación férrea que no sentía desde la muerte de Roberto. Una fuerza que creía perdida para siempre. Una fuerza que no sabía que todavía vivía dentro de mí. Eran las 2:30 de la tarde. El sol caía fuerte sobre la ciudad. El calor era intenso. Tomé un taxi en la esquina al registro público de la propiedad. El trayecto duró 40 minutos eternos. El tráfico era terrible. Durante todo el camino, mi mente trabajaba a 1000 por hora, como una máquina desbocada. Repasaba cada conversación con Sofía, cada vez que me pidió las escrituras con insistencia sospechosa, cada llamada, cada presión, cada argumento. Todo cobraba sentido ahora. Todo se conectaba. Llegué al registro a las 3:20 de la tarde. Había poca gente en las oficinas. El lugar olía a papel viejo, a polvo y café recalentado. Las paredes eran grises. Me acerqué a la ventanilla con paso firme, con la espalda recta. Buenas tardes. Necesito información urgente sobre una propiedad. Me dijeron que fue vendida, pero yo soy la dueña legítima y no autoricé ninguna venta. Jamás. La mujer detrás del mostrador, una señora de unos 50 años con lentes gruesos y cabello corto, teñido de castaño oscuro, me miró con seriedad. Dejó lo que estaba haciendo inmediatamente. ¿Tiene los documentos originales de la propiedad? Saqué las escrituras con manos que ya no temblaban. Mi voz era firme. Ella las revisó con cuidado, pasando cada página. Tecleó algo en su computadora antigua. Frunció el ceño profundamente. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Volvió a teclear. Señora, aquí en el sistema dice que esta propiedad fue vendida hace 3 semanas, exactamente el 27 de septiembre. Hay una escritura registrada oficialmente con su firma. Pero yo no vendí absolutamente nada. Esa no puede ser mi firma. Alguien la falsificó. Alguien cometió un fraude. Permítame verificar esto con más detalle. Un momento, por favor. Salió de su ventanilla. Desapareció por un pasillo largo con puertas a ambos lados. Regresó 10 minutos después con una carpeta manila gruesa. Sus ojos mostraban preocupación genuina. Aquí está la copia del documento de venta. Revíselo, por favor. Lo puso frente a mí sobre el mostrador. Ahí estaba. Una escritura de compraventa impresa en papel oficial con sellos. Mi apartamento. Mi propiedad. El lugar donde Roberto y yo planeamos nuestro futuro. Vendido en 350,000 pesos. Y al final, abajo, una firma. Una firma que supuestamente decía ser mía. Pero no era mi letra, para nada. Era un intento torpe de imitar mi rúbrica. Un fraude evidente. Esa no es mi firma, dije con voz firme y clara. Nunca he firmado así. Mire mi identificación. Compare. La mujer me miró por encima de sus lentes gruesos. Su expresión era grave, preocupada. ¿Está completamente segura de lo que está diciendo? Completamente segura. Alguien falsificó mi firma. Esto es fraude. Un delito penal. Señora, esto es muy grave, muy serio. Si lo que dice es cierto, necesita levantar una denuncia inmediatamente. Pero primero, déjeme hacer algo. Voy a llamar al supervisor. Tomó las escrituras originales que yo había traído. Las puso lado a lado con el documento de venta. Las comparó con cuidado bajo la luz. Llamó a alguien más por teléfono interno.
Un hombre de traje gris llegó a los 5 minutos. Tenía unos 60 años. Tenía aire de autoridad. Revisó ambos documentos con lupa. Literalmente usó una lupa que sacó de su bolsillo. «Las firmas no coinciden en absoluto», dijo el hombre con voz profesional y seria. «Esta escritura de venta es claramente apócrifa, falsificada. Es un fraude». Sentí como un escalofrío violento me recorría toda la espalda. No era alivio lo que sentía, era confirmación. Confirmación terrible de que mi propia hija, mi única hija, la que parí con dolor, me había traicionado de la peor manera posible. «¿Qué tengo que hacer ahora?», pregunté con la voz quebrada por la emoción. «Primero, necesita ir inmediatamente a la fiscalía y levantar una denuncia formal por falsificación de documentos y fraude. Segundo, necesita conseguir un abogado, un buen abogado especializado. Esta venta puede anularse, pero va a ser un proceso legal largo y complicado». Me dieron un papel con la dirección de la fiscalía más cercana escrita a mano. Salí del registro público a las 4:30 de la tarde. El sol todavía estaba alto en el cielo. Hacía calor afuera. La gente caminaba normal. Pero yo sentía frío. Un frío que venía de adentro, de los huesos, del alma, del corazón roto. Tomé otro taxi. Le di la dirección al conductor con voz temblorosa. Fui directo a la fiscalía sin pasar por mi casa. Llegué a las 5:15. Esperé 2 horas interminables para que me atendieran. La sala de espera estaba llena. Durante esas 2 horas eternas, intenté llamar a Sofía 3 veces. Las 3 llamadas fueron al buzón. No contestó ninguna. Me evitaba. Finalmente, a las 7:20 de la noche, pasé con una agente del Ministerio Público. Se llamaba Fernanda Gutiérrez. Me lo dijo cuando me estrechó la mano con firmeza. Tenía unos 35 años. Cabello largo y negro recogido en una cola de caballo profesional. Mirada seria pero amable. Ojos que habían visto mucho. Ojos que entendían. Le conté todo. Absolutamente todo. Desde el principio. La llamada del registro. La conversación con Sofía. Los documentos falsos. La traición. Los años de humillación. Todo salió de mi boca como un río desbordado, como un dique roto. Ella escuchó en silencio absoluto. Tomaba notas en una libreta. Cuando terminé de hablar, me miró directamente a los ojos, sin parpadear, con compasión. «Señora Patricia, lo que me está contando es un delito muy grave. Falsificación de firma, fraude, usurpación de propiedad. ¿Usted sabe o sospecha quién pudo haber hecho esto?» Tragué saliva. Sentí cómo se me hacía un nudo en la garganta. Esta era la parte más difícil, la parte que me rompía por dentro, la parte que me haría llorar después. Mi hija y su esposo. Fernanda dejó de escribir. Levantó la vista lentamente. Sus ojos se suavizaron. ¿Su hija? ¿Su propia hija? Sí, mi única hija, Sofía, la única familia que me queda. Vi algo en sus ojos. Compasión profunda, tristeza, reconocimiento. Había visto casos así antes, muchos casos antes, demasiados. ¿Tiene pruebas concretas de que ellos estuvieron involucrados? Sofía me pidió las escrituras hace meses, repetidamente, con insistencia. Yo no se las di. El día que me llamaron del registro, la confronté por teléfono. Ella prácticamente admitió que sabía de la venta. Me dijo que yo no necesitaba ese lugar, ni mis porquerías viejas. Eso no es una confesión directa, pero es un indicio importante. ¿Tiene mensajes escritos? ¿Grabaciones de alguna conversación? No tenía grabaciones de esa llamada, pero tenía algo más, algo que podía probar mis palabras. Tengo mensajes de WhatsApp donde ella me pedía insistentemente las escrituras, múltiples mensajes, durante semanas. Perfecto. Eso es muy útil. Voy a necesitar que me los muestre todos. También necesito que me traiga los documentos originales mañana. Y si puede, consiga un abogado de confianza lo antes posible. Este caso va a requerir seguimiento legal prolongado. Pasé 3 horas más en esa fiscalía fría. Di mi declaración completa y detallada. Repetí mi historia varias veces. Firmé documentos oficiales con tinta azul. Me tomaron fotos de mi identificación. Cuando salí eran casi las 11 de la noche.
La ciudad estaba oscura, las calles vacías. Llegué a mi casa completamente exhausta, física y emocionalmente, agotada. Pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía débil. Me sentía fuerte, poderosa, porque había tomado acción, porque había decidido pelear por lo mío, porque había dicho basta. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé despierta en mi cama mirando el techo pensando en todo, en cómo había llegado a este punto de mi vida, en cómo la niña que crié, que amamanté, que crié con tanto amor y sacrificio, se había convertido en alguien capaz de robarme, de traicionarme. Al día siguiente, jueves temprano, contraté a un abogado. Se llamaba Rodrigo Maldonado. Tenía 50 años y cara de haber visto de todo. Especialista en derecho civil y familiar. Me lo recomendó Rosa con mucha confianza, quien conocía bien a su esposa desde hace años. Nos reunimos en su oficina el viernes por la mañana. Un lugar serio con libros legales en las paredes, diplomas enmarcados. Le mostré todo lo que tenía, las escrituras originales, el documento falso, los mensajes de Sofía impresos, mi denuncia, todo organizado. Rodrigo leyó todo con atención profesional. Cuando terminó, se recostó en su silla de cuero. Juntó las manos. Me miró fijamente. Patricia, este es un caso claro de fraude. Clarísimo. La firma falsa es evidente incluso para un no experto. Con los documentos originales que tienes, podemos anular esa venta sin problema. Pero hay algo muy importante que necesitas saber. ¿Qué cosa? Si tu hija y tu yerno están detrás de esto, van a enfrentar cargos penales serios. Podrían ir a prisión. ¿Estás preparada mentalmente para eso? Mi corazón se aceleró violentamente. Prisión. Mi hija en prisión. La imagen me revolvió el estómago. Me mareé. La sala giró. Pero entonces recordé. Recordé la risa cruel cuando la confronté. Recordé todas las humillaciones acumuladas durante años. Recordé el hospital donde estuve sola pensando que me moría. Recordé mi cumpleaños arruinado. Recordé años de desprecios constantes. Recordé el mole rechazado. Recordé todo. Sí, dije con voz firme y decidida. Estoy preparada, totalmente preparada. Rodrigo asintió con aprobación. Respeto en su mirada, admiración incluso. Entonces empezamos hoy mismo. Voy a solicitar la suspensión inmediata de la venta. Voy a pedir que se investigue a fondo quién fueron los compradores. Y vamos a ir tras cada persona involucrada en este fraude, sin excepciones. Durante los siguientes 10 días, trabajé con Rodrigo todos los días sin descanso. Reunimos más evidencia. Conseguimos los registros del notario que supuestamente certificó la venta. Rodrigo descubrió que el notario también estaba bajo investigación por otros casos similares de fraude. Tenía un historial oscuro. Era una red completa, una red organizada de fraude inmobiliario. Y Sofía y Miguel se habían metido en ella ingenuamente pensando que yo nunca me daría cuenta, que era una vieja tonta. El lunes siguiente, 11 días después de aquella llamada inicial que cambió todo, llegó la citación oficial. Sofía y Miguel tenían que presentarse ante el Ministerio Público para declarar, para enfrentar las acusaciones. Yo también fui citada, pero como denunciante, como víctima. El día de la citación fue un martes, 29 de octubre. Hacía frío esa mañana. El cielo estaba gris y amenazaba lluvia. Me puse mi suéter azul, el que Roberto me regaló en nuestro último aniversario juntos. Me peiné con cuidado frente al espejo. Me maquillé ligeramente. Quería verme fuerte, digna, respetable. Rodrigo me recogió a las 8 de la mañana en punto. Llegamos a la fiscalía a las 9. Sofía y Miguel aún no habían llegado. El lugar estaba tranquilo, silencioso. Esperamos en una sala pequeña y gris. Yo tomaba agua cada 5 minutos porque tenía la boca completamente seca. Las manos me sudaban frío. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Rodrigo me sostenía la mano. A las 9:30 en punto, llegaron. Los vi a través del vidrio de la puerta. Sofía traía puesto un traje sastre negro elegante, cabello suelto perfectamente peinado.
Maquillaje impecable. Miguel iba de traje gris claro, corbata azul perfectamente anudada. Los dos parecían sacados de una revista de negocios. Confiados. Cuando Sofía me vio sentada ahí, su expresión cambió dramáticamente. De confiada a sorprendida, a enojada, a furiosa. Sus ojos se entrecerraron. Se acercó directamente hacia mí con pasos rápidos y amenazantes. «¿Qué haces aquí, mamá?» Me levanté despacio. La miré directamente a los ojos. Por primera vez en años, no bajé la mirada sumisa. Sostuve su mirada. «Estoy aquí porque denuncié el fraude que cometiste, la venta falsa e ilegal de mi apartamento». Miguel se puso pálido, completamente blanco, como un papel. Sofía, en cambio, se puso roja de ira. «¿Me denunciaste? ¿A tu propia hija me denunciaste? Tú me robaste. A tu propia madre me robaste. Falsificaste mi firma». «Yo no te robé nada. Ese apartamento estaba abandonado. Nosotros lo aprovechamos. Íbamos a darte el dinero. Con documentos falsos, con mi firma falsificada. Eso es un delito grave. Eso es fraude». La agente Fernanda salió en ese momento preciso. «Señores Sofía Morales y Miguel Hernández, pasen por favor». Sofía me lanzó una mirada llena de odio puro. Un odio que nunca había visto en ella. Nunca en toda su vida. Se dio la vuelta y entró a la oficina con Miguel siguiéndola como cachorro asustado. Rodrigo puso su mano en mi hombro con firmeza paternal. «Lo hiciste bien, Patricia. Mantente fuerte. Ya casi termina». Esperé 2 horas largas. Durante ese tiempo, llamaron a varias personas más. El notario nervioso que sudaba, los supuestos compradores confundidos, un empleado del registro público. Finalmente, me llamaron a mí. Entré a la oficina. Fernanda estaba ahí seria, otro agente mayor con bigote, un taquígrafo que tecleaba sin parar, y frente a ellos, Sofía y Miguel. Los dos me miraron con desprecio evidente, con odio. «Señora Patricia, ¿puede confirmar su declaración inicial?», preguntó Fernanda formalmente. «Sí, confirmo que nunca autoricé la venta de mi propiedad, que los documentos usados son falsos, y que mi hija Sofía me pidió repetida e insistentemente las escrituras originales, mismas que yo me negué a entregarle porque algo me decía que no debía. ¿Tiene pruebas físicas de esas peticiones?». Saqué mi celular. Mostré los mensajes. Uno por uno. Fernanda los revisó con atención. Los fotografió para el expediente oficial. «Señora Sofía, ¿qué tiene que decir al respecto de esto?». Sofía respiró profundo. Cuando habló, su voz temblaba de rabia contenida, de impotencia. «Mi madre está senil. No sabe lo que dice. Ese apartamento era un peligro. Estaba abandonado. Se estaba cayendo. Nosotros lo vendimos por su bien, para protegerla. ¿Cómo accedieron ustedes a documentos para vender una propiedad que no les pertenecía legalmente?». Silencio pesado. Miguel miraba fijamente al piso. Sofía apretaba los puños blancos. Nadie hablaba. «Teníamos copias», dijo finalmente Miguel con voz débil y temblorosa. «¿Copias de las escrituras originales?». «Sí». «¿Y quién les dio permiso específico de usarlas para vender? ¿Quién firmó la autorización?». Más silencio pesado, incómodo. Fernanda se inclinó hacia adelante con dureza, con autoridad. «Señores, la firma en la escritura de venta no coincide con la firma auténtica de la señora Patricia. Eso es falsificación de documentos. Además, vendieron una propiedad sin consentimiento de la dueña. Eso es fraude y usurpación. ¿Entienden la gravedad de esto?». Sofía explotó violentamente. «Era por su bien. Ella no puede cuidar de sí misma. Es vieja. Alguien tenía que tomar decisiones por ella. Ella está perfectamente capacitada para tomar sus propias decisiones», intervino Rodrigo con voz firme. «Y ustedes no tenían ningún derecho legal sobre esa propiedad. Ninguno». Miguel empezó a hablar. Su voz era diferente ahora. Sumisa, asustada, desesperada, quebrada. «Podemos arreglarlo todo. Podemos devolver el dinero completo, anular todo. Por favor, se lo suplicamos. Por favor». La palabra que nunca me dijeron cuando me necesitaban de verdad. La palabra que ahora usaban porque tenían miedo,
porque estaban acorralados. Fernanda cerró su carpeta con un golpe seco que resonó en la sala. El caso procede a investigación formal. La venta queda suspendida inmediatamente. Los señores Sofía Morales y Miguel Hernández quedan bajo investigación penal. En 3 días se determinará si se giran órdenes de aprehensión. Sofía se levantó de golpe. Su silla cayó hacia atrás con estruendo. El ruido fue terrible. «Esto es tu culpa, mamá. Todo es tu culpa. Siempre has sido una carga. Ojalá...» No terminó la frase. Miguel la jaló del brazo con fuerza. Los dos salieron de la oficina. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Rápidos, desesperados, huyendo. Me quedé ahí sentada, respirando con dificultad, sintiendo cómo todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Lágrimas finalmente salieron. «¿Estás bien?», preguntó Rodrigo con preocupación genuina. Asentí, pero no estaba bien. Acababa de escuchar a mi hija desearme... ¿Qué? ¿La muerte? ¿Que nunca hubiera existido? Salí de esa fiscalía con Rodrigo a mi lado, sosteniéndome del brazo. Afuera, el sol brillaba otra vez. La gente caminaba normal. Compraban en puestos, reían, tomaban café. La vida seguía su curso normal. Pero mi vida había cambiado para siempre. Esa noche, sentada en mi sala oscura, recibí un mensaje de un número desconocido. «Señora Patricia, soy Carolina, la compradora del apartamento. Acabo de enterarme de la situación. No sabía que era fraude. Por favor, créame, yo actué de buena fe. Mi abogado se pondrá en contacto con usted». Había víctimas de ambos lados. Carolina había pagado 350,000 pesos por un apartamento que resultó ser una estafa. Sofía y Miguel no solo me habían robado a mí, habían estafado a otra persona inocente, otra víctima. Al día siguiente recibí otra llamada, esta vez de Sofía, pero no contesté. Dejó un mensaje de voz largo, desesperado. «Mamá, necesitamos hablar urgentemente. Podemos arreglar esto. Retira la denuncia. Por favor, somos familia. Te lo suplico». Familia. Esa palabra que ella había destrozado, que había pisoteado, que ahora usaba como escudo, como manipulación. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Perdonarías a alguien que te traicionó así? ¿O pelearías por lo tuyo sin importar que fuera tu propia sangre? Los siguientes días fueron un torbellino. Declaraciones, reuniones con abogados, investigaciones. Cada día traía nueva información, nuevas revelaciones. Descubrimos que el notario había cobrado 50,000 pesos por certificar la firma falsa. Descubrimos que Sofía y Miguel tenían deudas enormes, 200,000 pesos con bancos, 100,000 con prestamistas. Habían vendido mi apartamento para pagar sus deudas, sus lujos, mi apartamento, el fruto del trabajo de Roberto, nuestra inversión, nuestro futuro. Lo habían vendido por 350,000 pesos y se habían quedado con el dinero. Todo. El 8 de noviembre, 32 días después de aquella primera llamada, llegó la resolución final. La venta fue anulada oficialmente. Mi apartamento seguía siendo mío. Carolina recuperaría su dinero de un fondo de protección y Sofía y Miguel enfrentarían cargos penales. El proceso llevaría meses, quizás años, pero había suficientes pruebas, suficientes testigos, suficiente evidencia de su culpabilidad. La justicia seguiría su curso. Han pasado 14 meses completos desde aquel miércoles maldito de octubre. 14 meses largos y a veces interminables desde la llamada que cambió mi vida para siempre. 14 meses desde que decidí dejar de ser la madre ingenua, sumisa y condescendiente que fui durante tanto tiempo, y convertirme en alguien que pelea con dignidad por lo suyo, por lo que es justo. Hoy es diciembre del 2025. Tengo 61 años recién cumplidos. Cumplí años hace apenas una semana, y mi vida es completamente diferente a lo que era antes. Irreconocible. El proceso legal terminó hace 2 meses, exactamente. En octubre del 2025,
El juez emitió la sentencia final después de meses interminables de audiencias, testimonios desgarradores y deliberaciones. Sofía y Miguel fueron declarados culpables de falsificación de documentos, fraude y usurpación de propiedad. Los 3 cargos fueron comprobados con evidencia contundente. Sofía recibió 3 años de prisión, suspendidos bajo condición de reparación del daño y libertad condicional estricta. Miguel recibió 4 años, también suspendidos con las mismas condiciones. Ambos tienen antecedentes penales permanentes ahora. Ambos cargarán con eso el resto de sus vidas. Ambos tuvieron que pagar una multa de 150,000 pesos cada uno. Dinero que no tenían y que siguen debiendo al Estado. Dinero que pagarán en abonos durante años. El notario que certificó la firma falsa perdió su licencia profesional de forma permanente y enfrenta su propio proceso penal por múltiples fraudes. Está en prisión preventiva esperando juicio desde hace 9 meses. Su vida profesional terminó. Su reputación destruida. Mi apartamento sigue siendo mío. Legalmente. Oficialmente, irrevocablemente. Nadie puede quitármelo ahora. Lo renté hace 6 meses a una pareja joven de maestros de escuela primaria que me cayeron bien desde el primer momento. Vinieron con referencias, son buenas personas. Me pagan 5,500 pesos al mes puntualmente el día primero. Es un ingreso modesto pero constante que me ayuda a vivir con más tranquilidad económica, que me da seguridad. Carolina, la compradora engañada que también fue víctima de toda esta situación horrible, recuperó su dinero completo gracias al Fondo de Protección Gubernamental. Nos hicimos amigas durante el proceso legal. Quedamos para tomar café una vez al mes en una cafetería del centro que nos gusta. Ella también fue víctima de Sofía y Miguel. Ella también confió en las personas equivocadas. Nos entendemos sin necesidad de explicar mucho. Y Sofía no me ha vuelto a hablar desde entonces. Silencio total. El último contacto directo que tuve con ella fue hace 8 meses exactamente. Me mandó un mensaje largo por WhatsApp, muy largo, lleno de reclamos y acusaciones, lleno de rabia. Decía que yo había destruido su vida completamente, que por mi culpa Miguel y ella perdieron todo lo que tenían, que nunca me perdonaría por lo que hice, que yo había elegido un apartamento viejo sobre mi propia hija, que era una mala madre. No le respondí, ni una palabra, ni un solo carácter, porque no era verdad nada de lo que decía. Yo no elegí un apartamento, yo elegí mi dignidad. Elegí no permitir que me siguieran robando. Elegí respetarme a mí misma después de años enteros de permitir humillaciones constantes. Elegí la justicia. Miguel dejó a Sofía hace 5 meses. Se fue con otra mujer, una compañera de trabajo 20 años más joven que él. Dejó a mi hija sola, enfrentando todas las consecuencias de lo que ambos hicieron juntos. La abandonó cuando más lo necesitaba. Sofía vive ahora en un departamento pequeño en una zona económica de la ciudad. Trabaja en una tienda de ropa del centro comercial. Gana el salario mínimo. Lucha todos los días por pagar sus deudas acumuladas. Su vida perfecta de antes, esa vida de apariencias, de restaurantes caros, de fotos perfectas en redes sociales, se derrumbó como castillo de naipes, como lo que siempre fue, una ilusión. Y yo siento muchas cosas contradictorias, tristeza profunda, alivio, culpa, paz, esperanza, todo al mismo tiempo, todo mezclado en mi pecho como un remolino. Extraño a mi hija todos los días, cada mañana despierto y por un segundo olvido todo lo que pasó. Por un segundo quiero tomar el teléfono, llamarla y preguntarle cómo está, cómo le fue en el día, pero entonces recuerdo la traición. Recuerdo la risa cruel en el teléfono. Recuerdo las palabras hirientes. Recuerdo el fraude. Y el teléfono vuelve a su lugar. Mi hermana Carmen me visita cada semana sin falta. A veces 2 veces. Rosa viene 2 veces por semana a tomar café conmigo. La señora Guadalupe y yo tomamos té todas las tardes en mi cocina mientras vemos las noticias. Tengo amigas verdaderas. Tengo compañía real. Tengo una vida llena de significado y propósito.
Hace 3 meses empecé a ir a terapia psicológica. Una psicóloga especializada en adultos mayores y trauma familiar que me ayuda a procesar todo esto. Me ayuda a entender que yo no fui mala madre, que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía, que las decisiones de Sofía son única y exclusivamente responsabilidad de Sofía, que el amor no significa permitir abusos sistemáticos, que el amor verdadero también pone límites. También me uní a un grupo de apoyo que se reúne todos los martes en un centro comunitario, un grupo de personas mayores que han sido víctimas de fraude familiar. Es mucho más común de lo que yo pensaba. Es una epidemia silenciosa, historias terribles, hijos que roban a padres, nietos que estafan a abuelos, familias destruidas por la codicia y el egoísmo. Ahí conocí a don Ernesto. Tiene 72 años y una historia desgarradora que me hizo llorar. Su hijo único le robó su pensión completa durante 5 años. A doña Lucía, de 68 años, su nuera la convenció de firmar papeles que resultaron ser la transferencia de su casa. Se quedó sin nada. A Javier, de 63, sus 3 hijos vaciaron su cuenta bancaria mientras él estaba hospitalizado recuperándose de una operación del corazón. Cuando salió, no tenía ni para pagar el taxi. No estoy sola. Hay muchos como yo, muchos que confiaron ciegamente en su familia, muchos que amaron sin límites, muchos que fueron traicionados por su propia sangre, por quienes debían cuidarlos. Pero también hay algo hermoso y sanador en este grupo. Hay sanación verdadera, hay comprensión mutua, hay gente que me entiende sin que tenga que explicar cada detalle, gente que no me juzga por haber denunciado, gente que sabe que defender tus derechos no te hace mala persona, gente que aplaude tu valentía. Aprendí lecciones importantes en estos 14 meses de proceso legal y emocional, lecciones que me hubiera gustado aprender mucho antes, lecciones que quiero compartir contigo porque sé que alguien que me escucha ahora mismo está pasando por algo similar. Alguien necesita escuchar esto. Primera lección. El amor no significa permitir abusos. Amar a alguien no significa dejar que te lastimen una y otra vez. Puedes amar a distancia. Puedes amar con límites claros y firmes. Puedes amar y aún así decir no rotundamente. El amor sano incluye respeto mutuo. Segunda lección. Tus bienes son tuyos. No permitas que nadie, ni siquiera familia cercana, te presione para entregar documentos importantes. Si alguien verdaderamente quiere ayudarte, lo hará con transparencia total y respeto, no con insistencia y engaños. La ayuda real no necesita manipulación. Tercera lección. Los antecedentes importan. Cuando alguien te ha faltado al respeto repetidamente, créeles. Cuando alguien te ha demostrado con acciones que no le importas, créeles. Los patrones de comportamiento son señales claras que debemos atender. La gente te muestra quiénes son. Créeles la primera vez. Cuarta lección. No estás solo. Miles de personas mayores enfrentan fraudes familiares cada año en este país. Decenas de miles. No te avergüences de lo que pasó. No te culpes por confiar. Confiar es humano. Busca ayuda profesional. Habla con alguien de confianza. Denuncia. Hay instituciones, abogados especializados, grupos de apoyo que pueden ayudarte. No sufras en silencio. Quinta lección. Nunca es tarde para defenderte. Yo tenía 60 años cuando tomé acción legal. Pensé que era muy mayor para iniciar un proceso así. Pensé que nadie me escucharía por mi edad, pero me equivoqué completamente. La justicia no tiene edad. Tus derechos no caducan porque envejeces. Tu dignidad no expira. Sexta lección. La familia no es solo sangre. La señora Guadalupe, Rosa, Carmen, Carolina, los miembros de mi grupo de apoyo, ellos son mi familia verdadera ahora. Familia es quien te sostiene cuando caes, quien celebra genuinamente tus victorias, quien te respeta, quien está presente en las buenas y en las malas. Séptima lección. Perdónate a ti mismo. Durante meses me culpé duramente por haber sido ingenua.
por no haber visto las señales evidentes, por haber dado tanto dinero sin cuestionarlo, por haber permitido tanto. Pero mi terapeuta me hizo entender algo importante y liberador. Confiar no es un defecto. Amar no es un error. Las acciones de otros no son mi responsabilidad. Yo no cometí el crimen. Yo fui la víctima. Si estás pasando por algo similar en este momento, si alguien en tu familia te está presionando, manipulando, faltando al respeto sistemáticamente, quiero que sepas algo fundamental. Mereces dignidad, mereces respeto, mereces paz mental, mereces seguridad. No importa si es tu hijo, tu hija, tu nieto, tu hermano, tu prima. El parentesco no les da derecho a abusar de ti. El amor verdadero no roba. El amor verdadero no humilla. El amor verdadero no traiciona. El amor verdadero construye, no destruye. Y si ya fuiste víctima de un fraude, si ya te robaron, si ya te lastimaron profundamente, quiero que sepas esto también. No es tarde para actuar. Busca un abogado de confianza. Levanta una denuncia formal. Protege lo que te queda. No por venganza, no por odio, sino por dignidad, por respeto propio, por justicia, porque te lo mereces. Hoy, cuando miro hacia atrás en estos meses, veo dos Patricias completamente diferentes. La Patricia de antes, que se dejaba pisotear con tal de mantener la paz familiar, y la Patricia de ahora, que aprendió que a veces la paz verdadera solo llega cuando defiendes lo tuyo con valentía, que la paz falsa no es paz. ¿Hice lo correcto al denunciar a mi propia hija? Todavía me lo pregunto algunas noches solitarias. Todavía duele en el pecho. Todavía lloro ocasionalmente cuando veo fotos de cuando era niña. Pero entonces recuerdo algo sabio y liberador que me dijo don Ernesto en una reunión del grupo. Patricia, tú no denunciaste a tu hija. Denunciaste un crimen grave. Tu hija eligió libremente cometerlo. Ella tuvo múltiples oportunidades de no hacerlo. Y tiene toda la razón del mundo. Yo no destruí a Sofía. Sofía se destruyó sola cuando decidió conscientemente que robarme era aceptable, cuando decidió que yo no merecía respeto, cuando decidió que sus deudas y su estilo de vida eran más importantes que mi bienestar, cuando decidió falsificar mi firma. Tal vez algún día Sofía entienda lo que hizo. Tal vez algún día me busque, no para pedirme que retire cargos o para reclamarme, sino para disculparse de verdad, para reconocer honestamente el daño que hizo, para asumir responsabilidad, para intentar reconstruir algo desde cero. Y si ese día llega, no sé qué haré. No sé si podré perdonar completamente. No sé si querré volver a tener una relación cercana con ella. El perdón es un camino largo, pero sé que si sucede, será en mis términos, con límites claros y consecuencias establecidas. Pero sé que hoy, en este momento presente, estoy en paz conmigo misma. Estoy tranquila. Estoy orgullosa de mí misma por haber tenido el valor de actuar cuando muchos me decían que me quedara callada, que perdonara, que no hiciera olas. Mi apartamento de la Roma sigue ahí intacto. A veces voy a visitarlo los domingos por la tarde. Me siento en el balcón donde Roberto y yo solíamos planear nuestro futuro juntos. Y le hablo en voz alta como si estuviera ahí. Le cuento detalladamente lo que pasó. Le digo que protegí lo que construimos juntos con tanto esfuerzo. Y siento profundamente que él está orgulloso de mí, que me acompaña. Así que si estás escuchando esto y te identificas con mi historia, déjame decirte algo desde el fondo de mi corazón. Eres valioso, eres importante, y mereces ser tratado con respeto. No importa tu edad, no importa tu situación económica, no importa tu pasado, mereces dignidad. ¿Hice lo correcto? ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Deja tu like para que yo sepa que esta historia te tocó el corazón y suscríbete al canal, porque mañana traeré otra historia real que marcó mi vida. Cuéntame en los comentarios qué piensas. Cuéntame si has pasado por algo similar. Cuéntame si mi historia te ayudó en algo. Cuéntame tu experiencia, porque al final, eso es lo que realmente quiero. Que alguien que me escuche hoy encuentre el valor que yo encontré.
Que alguien que está siendo abusado diga basta de una vez. Que alguien que se siente solo sepa que no lo está. Que alguien encuentre esperanza en mi historia. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por tu tiempo. Y recuerda siempre, nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para elegir tu dignidad. Nunca es tarde para decir basta.